El Estado, si lo entendemos como una configuración de estructuras públicas, pero más allá del Estado liberal, ¿no? Es decir, como, ¿no? Porque ha habido estados administrativos, ha habido estados previos, ¿no?, a la época liberal, yo sí creo que, obviamente, el Estado, por tener capacidad, claro que tiene, pero otra cosa es que el Estado se alíe con determinado sistema económico, con determinados agentes y determinados intereses, entonces funcione en base a esos intereses y no a otros, porque poder puede, ¿no? El problema es que si no quieres decir, hoy en día estamos viendo un vaciamiento del Estado, pero porque el Estado lo permite, porque las ramas ejecutivas del Estado hoy en día son muy, muy potentes, y la rama judicial también para sostener digamos, a los ejecutivos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el tipo de Estado en el que vivimos, los que gobiernan son las corporaciones junto con las ramas ejecutivas, ¿no? Las corporaciones, las empresas que se ayudan de esas ramas ejecutivas, pero se hace desde el Estado el vaciamiento del Estado. O sea, es el propio Estado el que hace el vaciamiento del Estado, ¿no? Que podría no hacerlo. Y además eso se ve, por ejemplo, en China. Es decir, si comparamos el Estado China, estando todos en una época capitalista, ¿no? Y bueno, y que ya están privatizando un montón de cosas, es decir, no es lo mismo el Estado chino que el Estado estadounidense, por ejemplo, ¿no? Es decir, a esto me refiero en el sentido de qué puede y qué no puede hacer, y que lo que hace es porque quiere o no quiere hacer. De nuevo, esto muy simplificado, porque tampoco creo que el Estado sea un sujeto, que decide racionalmente nada. O sea, esto ya está escrito, pero bueno, por decirlo un poco rápido. Sobre todo porque me interesaba el tema de la soberanía. Muchas veces hemos solido hablar, que creo que a mí me parece un término útil, de nuevo, no porque esté pensando en la soberanía de Dios, ni en la soberanía de los estados absolutos, ni en la soberanía del Papa, sino porque es un concepto que la gente usa y que además lo están usando de manera innovativa y emancipatoria. Es decir, la soberanía entendida como buruja betza, que en realidad es la soberanía entendida como poder y capacidad de autogobernarte, ¿no? Y de autogobernar la comunidad, que implica soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía informática, un montón de tipos de capacidad de autogobierno, ¿no? Es decir, yo entiendo la soberanía como un poder territorializado relacionado con la capacidad política de gobernar, de nuevo de gobernar desde tu cuerpo, ¿no?, hasta el territorio, ¿no?, donde comes, donde respiras aire. Entonces, a mí es un concepto, de nuevo, yo no suelo ser muy fetichista con ningún concepto, lo que pasa es que como es un concepto que los movimientos sociales lo están usando cada vez más, y además en diferentes países, o sea, no solo aquí, sino en Latinoamérica, en Italia, o sea, en el sur global es un concepto que está entrando de manera muy potente. Entonces me parece que lo tenemos que coger y de nuevo, y darle ese toque emancipatorio, y no solo para hablar del Estado soberano o del rey soberano, ¿no?, o de la ley soberana, sino para hablarlo en términos de gobierno, de autogobierno, lo que hemos dicho. Y hoy en día, para autogobernarte, a ti y a tu comunidad no es suficiente hablar ni de Estado ni de leyes, o sea, hacen falta, de nuevo, agua no contaminada, aire no contaminado, alimentos no contaminados, es decir, todo eso, ¿no?, que lleva al buen autogobierno, a la capacidad de gobernar una comunidad de manera sostenible, sana, ¿no?, digna. ¿Qué elementos necesitamos para crear ese tipo de soberanías, ¿no? En ese sentido me parece útil, porque la gente lo usa. Y es mucho más útil que meter yo un concepto, por ejemplo, que no usa nadie, por muy acertado que me parezca, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que estoy ahí un poco usándolos, así que es verdad que lo uso bastante. Por eso me parece interesante lo de soberanía que tú has dicho, es verdad que tiene una relación con el territorio. Y a mí, una de las cosas como materialista es, hay que territorializar el poder, es decir, la pregunta de ¿qué necesitamos para gobernarnos, para autogobernarnos? Reterritorializar el poder. Necesitamos que los barrios puedan decidir, necesitamos que la gente, que en este momento no decide nada prácticamente, pueda empezar a decidir. Y para eso hay que poner el poder en el territorio y en el cuerpo, que es lo mismo. Por eso es interesante lo de reterritorializar y territorializar, cogiendo además corrientes de Latinoamérica también, ¿no?, del feminismo comunitario, etc. Es que mi cuerpo es mi tierra y mi tierra es mi cuerpo. Y si mi tierra no está bien, o mi cuerpo no está bien, es decir, si yo no tengo agua limpia, si yo no tengo aire limpio, si no tengo transporte público, si no tengo residencias públicas, ¿no?, la gente que está en ese territorio no va a estar bien. A eso me refiero yo con reterritorializar. O sea, es decir, hay que territorializar porque somos territoriales. Yo no me refiero a eso. Claro, pero yo sí, claro, porque tú estás usando ese otro concepto que viene más de la teoría liberal, pero es que para mí, si los territorios están bien, la gente que está en esos territorios está bien. Entonces, ¿cómo se consigue para que cualquiera que esté en este territorio, venga de donde venga, sea de donde sea, esté bien? Para eso necesitas un territorio que esté bien, que tenga escuelas públicas, que tenga agua limpia, que tenga, digamos, recursos, ¿no?, que tenga servicios públicos, transporte público, etc. Entonces, eso es reterritorializar el poder. Y por eso entra el cuerpo. Y en ese sentido
metido la dimensión materialista, porque la teoría liberal en general ha sido un poco antimaterialista. Luego a la hora de gobernar, no. Yo soy liberal, yo soy republicano. Bien, vale, bien. Bueno, me estaba refiriendo ahora porque es hegemónico, no porque tú, o sea, digo porque es el marco hegemónico, ¿no? Y que sea supraestatal o supranacional o supracomunitario no te lleva a más democracia. No lo garantiza, claro. Eso quiero decir. Entonces, a mí lo que más me preocupa hoy en día es que se habla mucho de democracia global y no de democracia local. Y si no tienes democracia local, no tienes democracia global. Y entonces se está intentando como hacer que haya democratización mediante estructuras globales, para que me entiendas, o supranacionales o supraestatales. No es verdad. Si no hay democracia local, nunca va a haber democracia global. Entonces, o se hacen los dos procesos a la vez, o incluso la prioridad tiene que ser lo local. ¿En qué sentido? Porque la migración, por ejemplo, viene porque no hay democracia local en sus países. O sea, ¿no? Entonces, estamos en un nivel intentando resolver problemas que se tienen que resolver desde abajo. Obviamente, como estamos en un mundo en el que mañana tú tienes que resolver cosas, no puedes esperar a que haya democracia global, hay que tomar decisiones. Bien, pero yo lo que digo es que los dispositivos, si quieres, supranacionales, supraestatales, no te aseguran nada. De nuevo, porque si no tienes asegurada esa democratización, esa cultura democrática, esa reterritorialización del poder, ¿no? Y de la capacidad de decisión de la gente, tú puedes tener, fíjate en la Europa que estamos. Igual porque se ha entendido por una clase determinada que lo nacional está en contra de lo global o se contraposiciona, cuando no. Claro. Por eso yo a lo que voy es lo de que los problemas globales que tenemos hoy en día vienen de los problemas locales que no hemos solucionado, porque no había suficiente democratización o capacidad de decisión como para que la gente viviera bien, se pudiera autogobernar allí donde vivía, ¿no? Sea donde sea. Y de ahí surgen todos esos problemas. Por eso creo que agrandar las esferas no está en contradicción. Es decir, por eso lo que cuando planteamos, por ejemplo, los barrios tienen que ser el primer gobierno comunitario con capacidad, recursos de decisión, luego los ayuntamientos, luego las mancomunidades, luego los territorios federales, luego las naciones o los estados, luego tú puedes poner otro nivel global. Pero el problema es que el nivel global no funciona porque es que no funciona ninguno de los otros niveles tampoco. Por eso no significa, es decir, el reforzar la democracia global, para que me entiendas, o las comunidades y su capacidad de decisión, no tiene que ir en contra de una dimensión global. ¿Qué va? Eso es que se ha entendido mal la dimensión global y que obviamente las naciones y los estados han estado dirigidos, como sabemos, en la era liberal, por intereses económicos determinados de acumulación de capital, inversión de capital, etcétera. No es per se porque la dimensión nacional o la dimensión comunitaria sea un error, sino porque es que no se ha podido, esa gente no ha podido gobernarse dignamente y por eso tenemos los problemas, ¿no?, que se han ido acumulando. Y estoy muy de acuerdo que hace falta, obviamente, mecanismos de decisión para asuntos globales como puede ser el cambio climático, que van más allá, ¿no?, es decir, que son transnacionales, son transcomunitarios, etcétera. Pero de nuevo, creo que no vamos a conseguir eso global, eso que dices, no acuerdos, por ejemplo, a nivel climático, si no cambiamos desde abajo el sistema de gobernación, y el sistema digamos, de producir bienestar, ¿no?